¿Crisis inmobiliaria 2025? ¿Están a punto de derrumbarse los precios de las casas? ¿Estamos al borde de un colapso peor que el de 2008? Estas son las preguntas que mantienen despiertos a millones de propietarios y aspirantes a compradores en todo el país. El miedo es palpable, y hoy vamos a enfrentarlo directamente. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera crisis de 2025 no es la que todos esperan? ¿Qué pasaría si la catástrofe no es que los precios se desplomen, sino todo lo contrario? Que el mercado no está colapsando, está congelado, paralizado. Y mientras los precios se mantienen obstinadamente altos, millones de personas se quedan fuera, incapaces de comprar y, sorprendentemente, muchos propietarios incapaces de vender. En los próximos minutos, desglosaremos los informes más recientes de JP Morgan, Fannie Mae, Zillow y la Asociación Nacional de Realtors. No obtendrás opiniones, obtendrás datos. Te mostraré por qué 2025 no es 2008. Revelaré la verdadera crisis que los medios no están cubriendo. Identificaré las ciudades exactas donde los precios sí están cayendo. Y te daré una guía estratégica para navegar este mercado, ya sea que quieras comprar, vender o invertir. Quédate hasta el final, porque la información que compartiré podría ahorrarte o hacerte ganar miles de dólares. Si estás listo para entender la verdad sobre el mercado inmobiliario, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones. No querrás perderte nuestros análisis exclusivos. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender por qué no vamos a repetir el desastre de 2008. La memoria de esa crisis es la que alimenta el pánico actual. Pero el mercado de hoy es un animal completamente diferente. Y todo se reduce a tres pilares fundamentales. El catalizador de la crisis de 2008 fue un sistema financiero construido sobre un castillo de naipes, los préstamos de alto riesgo o subprime. En aquel entonces, los estándares de préstamo eran increíblemente laxos, permitiendo que prestatarios de alto riesgo obtuvieran hipotecas con términos poco convencionales y a menudo insostenibles. Hoy, el panorama es radicalmente distinto. Las regulaciones implementadas después de la crisis, como la ley Dodd-Frank, han forzado a los bancos a ser mucho más rigurosos. Los prestatarios ahora deben cumplir con criterios estrictos. Necesitan puntajes de crédito sólidos, ingresos documentados y verificables, y deben ajustarse a estrictas relaciones de deuda-ingreso. Como lo expresó claramente Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Realtors, NAR, no hay hipotecas de alto riesgo que puedan implosionar. Esto significa que la calidad fundamental de la deuda hipotecaria en el sistema es incomparablemente superior. El riesgo principal que desencadenó la crisis anterior, un incumplimiento masivo de pagos por parte de prestatarios no calificados, está prácticamente ausente. El problema actual no reside en la solvencia de los propietarios existentes, sino en el costo prohibitivo de los nuevos préstamos para los aspirantes a compradores. La crisis se ha desplazado de una desolvencia del propietario a una de asequibilidad del comprador. La fortaleza de 35.8 billones de dólares en plusvalía. El segundo pilar que diferencia radicalmente el mercado actual del 2008 es la riqueza acumulada por los propietarios. Según datos de la Reserva Federal, para el segundo trimestre del 2025, la plusvalía de los propietarios de viviendas en Estados Unidos alcanzó una cifra récord de 35.8 billones de dólares. La plusvalía, como porcentaje del valor total de los bienes raíces, se sitúa en un histórico 72.6%. Para poner esto en perspectiva, esta enorme reserva de capital actúa como un amortiguador financiero masivo. Un análisis muestra que incluso si los precios de las viviendas cayeran un 20% de la noche a la mañana, la plusvalía de los propietarios seguiría siendo del 65.7%, un nivel similar al de un mercado saludable como el de finales de 2019. Los propietarios de hoy no están bajo el agua en sus hipotecas. Por el contrario, son ricos en plusvalía. Esto tiene una implicación crucial. Si un propietario enfrenta dificultades financieras, es mucho más probable que pueda vender su casa, saldar la hipoteca y aún así obtener una ganancia, en lugar de verse forzado a una ejecución hipotecaria.
Esta alta plusvalía funciona como un estabilizador del mercado y un freno a las caídas de precios. En 2008, las ejecuciones hipotecarias inundaron el mercado con propiedades en dificultades, lo que provocó un colapso de los precios. Hoy, esa presión no existe. De hecho, muchos propietarios están utilizando esta plusvalía a través de líneas de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, HELOCs, para consolidar deudas o hacer renovaciones, inyectando liquidez en la economía y reforzando aún más su propia estabilidad financiera. La crisis actual no es una falta de riqueza, es que esa riqueza está atrapada dentro de las casas existentes. La gran escasez de vivienda versus el exceso del pasado. Finalmente, el tercer pilar es la dinámica de oferta y demanda, que está completamente invertida en comparación con 2008. La crisis de 2008 fue precedida por un auge masivo en la construcción, lo que resultó en un enorme exceso de oferta de viviendas justo cuando la demanda se desplomó. Hoy enfrentamos el problema opuesto, una escasez crónica de viviendas. Durante más de una década después de la crisis, los constructores han estado construyendo por debajo de los niveles históricos necesarios para satisfacer la demanda de una población en crecimiento. Como lo resume Mark Fleming, economista jefe de First American, es Economía 101. Hay más gente que viviendas. Los datos del censo muestran claramente una brecha significativa entre la sobreconstrucción de los años 2000 y la subconstrucción constante desde entonces. Los constructores no están sobreconstruyendo, están tratando de ponerse al día. Esta escasez estructural crea un suelo de precios muy alto. Los precios no pueden colapsar porque hay una falta fundamental de producto. Cualquier caída significativa en los precios o en las tasas de interés probablemente desataría una demanda acumulada que absorbería rápidamente la oferta limitada, estabilizando o incluso haciendo subir los precios de nuevo. El mercado de 2008 se ahogó en un exceso de oferta. El mercado de 2025 está sediento por falta de ella. La batalla de los pronósticos. Desaceleración, no colapso. Con el fantasma de 2008 exorcizado, ¿qué podemos esperar realmente para los precios en 2025? El consenso entre los principales analistas apunta a una desaceleración, no a un colapso. JP Morgan proyecta un aumento general del 3% en los precios de las viviendas. Fannie Mae prevé un crecimiento de entre 2.5% y 3.8%, y Redfin es aún más optimista, pronosticando un aumento del 4%. Pero no todos están de acuerdo. En un giro notable, Zillow se ha vuelto más pesimista, pronosticando una posible caída de entre 0.9% y 1.7% para el periodo de 12 meses que finaliza en la primavera de 2026. ¿Por qué esta discrepancia? Zillow argumenta que el aumento del inventario en algunos mercados clave y, lo que es más importante, las severas restricciones de asequibilidad, finalmente están comenzando a pesar sobre los precios. Los compradores potenciales simplemente están agotados. Esta divergencia entre los pronósticos no es una contradicción, sino una señal de un mercado en un punto de inflexión. Los pronósticos optimistas se basan en los sólidos fundamentos estructurales, baja oferta y alta plusvalía. El pronóstico pesimista de Zillow se basa en la dolorosa realidad cíclica, altas tasas de interés y precios que han superado con creces el crecimiento de los salarios. El mercado está siendo tirado en dos direcciones opuestas a la vez. El resultado en 2025 dependerá de qué fuerza demuestre ser más poderosa. El efecto de encierro. ¿Por qué nadie puede vender? Esto nos lleva al corazón de la paradoja del titular. Nadie logra vender. La razón es un fenómeno conocido como el efecto de encierro o las esposas de oro. Más del 80% de los prestatarios actuales tienen una tasa hipotecaria por debajo del 6%, y una gran parte de ellos disfruta de tasas cercanas al 3%. Para estas personas, vender su casa y comprar otra, incluso por el mismo precio, significaría cambiar su hipoteca actual por una nueva, con una tasa que podría duplicar su pago mensual. Este desincentivo financiero masivo es la causa directa
de la escasez de inventario de viviendas existentes. Los propietarios están encerrados en sus tasas bajas, reacios a renunciar a ellas, lo que paraliza el mercado y reduce el número de viviendas en venta a niveles casi récord. Esto explica por qué, incluso cuando algunos informes hablan de un mercado de compradores con más vendedores que compradores en un momento dado, el volumen total de transacciones sigue siendo extremadamente bajo. Este efecto crea un mercado bifurcado. Por un lado, está la mayoría encerrada que no se mueve. Por otro, hay una minoría que debe mudarse por razones de la vida. Un nuevo trabajo, un divorcio, una muerte. Este grupo se ve obligado a vender en un mercado con pocos compradores activos, lo que da a esos compradores un poder de negociación significativo. Al mismo tiempo, la falta de inventario de la mayoría encerrada mantiene los precios generales altos. El resultado es un mercado paradójico, bajo volumen de ventas, precios elevados y, sin embargo, para las pocas transacciones que sí ocurren, los compradores tienen más poder. Tasas hipotecarias. El purgatorio del 6%. El factor que mantiene. Todo este sistema en un estado de animación suspendida son las tasas hipotecarias. La mayoría de los expertos coinciden en que, si bien las tasas podrían disminuir ligeramente, permanecerán elevadas durante 2025. Fannie Mae proyecta que la tasa a 30 años terminará el año en 6.3%, JP Morgan la ve en 6.7% y Redfin cree que se mantendrá cerca del 7%. La era de las tasas del 3% ha terminado. De hecho, es importante recordar que el promedio histórico de las tasas hipotecarias a 30 años desde 1971 es del 7.71%. Estamos volviendo a una norma histórica, pero el impacto es severo porque los precios de las viviendas se inflaron durante el periodo de tasas anormalmente bajas. El impacto de estas tasas elevadas es devastador para la asequibilidad. Un análisis de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, NAHB, muestra que cada aumento de 1/4 de punto porcentual en las tasas hipotecarias deja fuera del mercado a más de 1 millón de hogares. Estas tasas son la causa principal de la crisis de asequibilidad que define el mercado actual. La verdadera crisis inmobiliaria de 2025. 100 millones de familias excluidas. Hemos desmentido el mito del colapso. Hemos explicado por qué el mercado está congelado. Pero ahora vamos a revelar la verdadera crisis, la que afecta a la mayoría de los estadounidenses. Y las cifras son impactantes. Según un análisis exhaustivo de la NAHB, el 74.9% de los hogares estadounidenses no pueden permitirse comprar una casa nueva a precio medio en 2025. Esto se traduce en una cifra asombrosa. 100.6 millones de hogares están efectivamente excluidos del mercado de la vivienda nueva. Para calificar para una hipoteca sobre una casa nueva con un precio medio de $459,826, una familia necesitaría un ingreso mínimo de $141,366 al año. Esta no es una simple desaceleración del mercado, es una fractura sistémica. La crisis de 2008 fue sobre deuda insostenible. La crisis de 2025 es sobre una entrada inalcanzable. Esto está creando lo que podría ser una clase de inquilinos permanente, un punto que Redfin subraya en su predicción de que la generación Z está eliminando la propiedad de vivienda de su versión del sueño americano. Las implicaciones a largo plazo son profundas. Estamos hablando de una menor creación de riqueza para las generaciones más jóvenes, un aumento en la demanda de alquileres que impulsa nuevas tendencias como las comunidades de construir para alquilar, build to rent, y un potencial de inestabilidad social y política derivada de un descontento económico generalizado. La verdadera crisis no es una caída temporal de los precios, es un cambio estructural fundamental en la sociedad estadounidense. El promedio nacional no cuenta toda la historia. El mercado inmobiliario de 2025 es una batalla que se libra estado por estado, ciudad por ciudad, y dependiendo de dónde vivas, tu realidad podría ser completamente diferente.
El Sunbelt se enfría, Florida y Texas. Las regiones que experimentaron el mayor auge durante la pandemia ahora están viendo las correcciones más significativas. Redfin informa que Florida y Texas albergan los mercados de compradores más fuertes del país. El inventario en Florida ha aumentado un impresionante 24.5% año tras año, y en Texas el aumento es aún mayor, con un 30.7%. Como resultado, los precios están mostrando caídas en varias áreas metropolitanas. Austin ha visto una disminución del 5.2% y algunas partes de Florida han experimentado caídas de hasta el 4.6%. Los datos de Zillow confirman esta tendencia, mostrando que los valores de las viviendas han bajado en ambos estados en comparación con el año anterior. La razón es simple: estos mercados se sobrecalentaron y ahora están volviendo a un equilibrio más sostenible. El corazón resistente, noreste y medio oeste. En marcado contraste con el Sunbelt, el noreste y el medio oeste siguen siendo mercados de vendedores. De hecho, el noreste lidera la nación en crecimiento de precios, con estados como Nueva Jersey registrando aumentos del 7.8%. El medio oeste también muestra un fuerte crecimiento de precios, con aumentos de entre el 5% y el 7%, impulsado por una escasez extrema de inventario que sigue estando un 44% por debajo de los niveles previos a la pandemia. El motor clave aquí es la asequibilidad relativa. A pesar de las ganancias de precios, estos mercados siguen siendo más baratos que las costas, lo que atrae a compradores e inversores que buscan valor. El enigma de California. California representa la versión más extrema de los problemas del mercado nacional. El estado sufre una de las peores crisis de asequibilidad del país, con pagos mensuales que han aumentado un 82% desde 2020. El efecto de encierro es agudo, con un 81% de los propietarios con tasas hipotecarias por debajo del 5%. A pesar de esto, y debido a la crisis crónica de inventario, las ventas están repuntando ligeramente y los precios siguen aumentando modestamente en muchas áreas. California es el efecto de encierro y la crisis de asequibilidad en esteroides, un microcosmos de los desafíos que enfrenta toda la nación. Entender el mercado es el primer paso. Lo siguiente es actuar. Aquí está tu guía estratégica para 2025, sin importar tu posición. Para vendedores. La estrategia es clara. El precio y la presentación son todo. En un mercado que se enfría, no puedes basar tu precio en las ventas del año pasado. Debes fijar un precio competitivo desde el primer día para atraer la atención. La presentación es innegociable. Fotos profesionales, una puesta en escena cuidada y reparaciones menores son cruciales para destacar entre una competencia creciente. Y lo más importante, prepárate para negociar. Los compradores tienen más poder y esperarán flexibilidad. Estar dispuesto a ofrecer concesiones, como créditos para reparaciones o ayuda con los costos de cierre, puede ser la diferencia entre vender y que tu casa languidezca en el mercado. Para compradores de primera vivienda. Para ustedes, este es un mercado de más opciones, pero no necesariamente precios más bajos. La disminución de la competencia es su ventana de oportunidad. Ahora pueden negociar, exigir inspecciones y evitar las frenéticas guerras de ofertas del pasado. Sin embargo, la asequibilidad sigue siendo la barrera principal. Es vital ser brutalmente realista con su presupuesto para evitar convertirse en pobre de casa, house poor, donde todos sus ingresos se destinan a la vivienda. La clave del éxito en 2025 no es tratar de cronometrar el mercado, sino la paciencia y una disciplina financiera férrea. Aseguren su preaprobación financiera temprano para poder actuar con confianza cuando encuentren la propiedad adecuada. Para inversores. El juego ha cambiado. La era de la apreciación rápida y fácil ha terminado. En 2025, el flujo de caja es el rey. Cash flow is king. Los inversores inteligentes están mirando más allá de los mercados sobrecalentados y centrándose en áreas estables, como las del Medio Oeste, que ofrecen ingresos de alquiler fiables y una demanda constante. Además,
la crisis de asequibilidad está creando nuevas oportunidades. Las comunidades de construir para alquilar, build to rent, están ganando impulso como una solución a la escasez de viviendas de alquiler de calidad. Y por primera vez, el riesgo climático se está convirtiendo en un factor financiero tangible. Los inversores deben evaluar el aumento de los costos de seguro y los riesgos de desastres naturales, especialmente en zonas costeras, como parte de su estrategia de inversión a largo plazo. La nueva realidad inmobiliaria. Así que no estamos en una crisis de precios al estilo de 2008. Estamos en algo diferente, una crisis de parálisis y asequibilidad. Un mercado congelado por las esposas de oro de las bajas tasas de interés y una barrera de costos que ha dejado a 100 millones de familias fuera del sueño americano. Los precios no se están derrumbando a nivel nacional, pero el mercado está fracturado, creando oportunidades para compradores disciplinados en algunas regiones y desafíos para los vendedores en otras. Pero mientras el mercado se congela, están acumulando nuevas presiones. Estamos siguiendo una tendencia emergente que podría desencadenar un deshielo repentino en 2026, desatando una ola de actividad que tomará a muchos por sorpresa. Cubriremos eso en nuestro próximo análisis profundo. ¿Qué factor crees que finalmente romperá el estancamiento del mercado? Déjelo saber en los comentarios. Si este análisis te ha aportado valor, la mejor forma de apoyarnos es dándole a me gusta, compartiendo este video con alguien que lo necesite y, por supuesto, suscribiéndote para no perderte la verdad detrás de los titulares. Gracias por acompañarnos.